Muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana con un tema central, y el tema central estará relacionado con la captura de Nemesio Cervantes, más conocido como el Mencho, enfrentamiento que derivó en la muerte de Nemesio Cervantes, un enfrentamiento con fuerzas federales de México el fin de semana. Era el jefe de jefes del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los hombres más buscados por el que Estados Unidos recompensaba con una millonaria cantidad. Ahí lo ven en pantalla. Es una noticia de impacto mundial que repercute en América Latina. Nosotros no somos la excepción, porque el cártel de este hombre, el cártel Jalisco Nueva Generación, tenía como conexión en Honduras a la Mara MS-13. Y hoy precisamente el tema central va a estar por aquí, por la muerte del Mencho. Lucecita Madrid, por favor, con la lectura de la pregunta aquí en Frente a Frente. Muy buenos días, compartimos con ustedes, como cada mañana, el tema de hoy. ¿Está Honduras en riesgo de convertirse en una base operativa permanente para los cárteles mexicanos o todavía estamos a tiempo de contenerlo? Esa es la pregunta de hoy, 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, para que usted pueda enviar lo que opina referente al tema de esta mañana. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, Frente a Frente HN. Le repito la pregunta. ¿Está Honduras en riesgo de convertirse en una base operativa permanente para los cárteles mexicanos o todavía estamos a tiempo de contenerlo? Queremos leer sus comentarios, envíelos a través de nuestras cuentas. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, lo va a seguir a ustedes, ¿no? El líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, miren, construyó una red internacional que no solo compraba droga en Sudamérica, sino que aseguró puntos estratégicos en Centroamérica para mover cargamentos hacia el norte, con destino hacia Estados Unidos, Canadá. Honduras figuró como eslabón logístico, no como centro de mando, sino como eslabón logístico. La relación con estructuras locales, entre ellas la Mara Salvatrucha MS-13, se entiende bajo una lógica pragmática: alianzas por conveniencia para garantizar tránsito, protección territorial y almacenamiento. Esos son los vínculos de Nemesio Oseguera Cervantes y su conexión operativa con Honduras. Y hoy, para abordar esta temática, tendremos el comisionado general de Policía en Condición de Retiro, Leandro Osorio, el criminólogo, exdirector de la Dirección Policial de Investigación, comisionado de Policía en Condición de Retiro, José Alfredo Ponce. Tendremos desde San Pedro Sula, vía Zoom, al abogado y comisionado de Policía en Condición de Retiro, Danilo Orellana, y desde Guadalajara, México, al cónsul general de Honduras en Guadalajara, Juan Carlos Hernández. Ya en unos minutos. Este tema no hay que dejarlo al margen. Si ya de por sí la captura de uno de los principales jefes de los narcotraficantes mexicanos, que es como decir de los principales jefes del narcotráfico mundial, es de por sí noticia, no digamos cuando sabemos que ese cártel de Jalisco Nueva Generación tiene conexiones con la MS-13 de Honduras. Y ya la prensa mexicana está proyectando qué puede pasar, cómo serán las reacciones de este cártel luego de que su líder, en un enfrentamiento con la Guardia Federal de México, murió. Y uno se pregunta, ¿y esto se va a extender hacia Honduras también? Yo no quiero meterles miedo ni dramatizar el asunto, pero 8 estados federales el domingo, después de que se anunció la muerte de Nemesio Cervantes, alias el Mencho,
Las carreteras fueron bloqueadas, aeropuertos bloqueados. Murieron al menos 74 personas, de ellas 25 guardias federales. Una gran cantidad de los miembros de este cártel de Jalisco y algunas otras personas que estaban en el lugar equivocado en ese momento. Quema de vehículos en varios estados. Inclusive, ayer las autoridades mexicanas, presididas por la presidenta Sheinbaum, anunciaban que ya en este momento todo se está normalizando en México. Pero ayer hubo ciudades completas de México donde la gente estaba recluida en sus casas, no salía. Solo imaginen Tegucigalpa, que apenas somos 1 millón y un poquito más de personas. Un escenario como este, donde todo mundo, por temor a una bala desperdigada, a un enfrentamiento entre policías y delincuentes, quede en medio de una balacera. Solo se imaginan ustedes Tegucigalpa encerrada por miedo a las mafias, a las redes criminales. Solo imagínense ese escenario. Pues este es el tema que vamos a analizar en los próximos minutos. Pero antes yo tengo una gratísima información. Grata información. Porque anda una brigada de médicos aquí en Tegucigalpa. Es que yo me acuerdo, doctora, en los años 60, cuando venían esas brigadas de médicos de los Estados Unidos, la emoción que uno tenía. Yo me acuerdo, yo soy rural, y recuerdo muy bien proyectos como Alas del Socorro, financiados por una organización religiosa estadounidense, que asistía con avionetas. ¿Saben qué? Yo recuerdo una avioneta financiada por Alas del Socorro, cuando en mi municipio había una clínica financiada también por ellos. Casos de emergencia, estoy hablando de los años 60, llegaba esa avioneta desde Ciguatepeque, aterrizaba en la calle principal de mi pueblo a recoger a los enfermos y trasladarnos a Tegucigalpa de manera gratuita. Yo sé lo que significan las misiones de estadounidenses, de médicos estadounidenses, de misioneros estadounidenses. Yo crecí con misioneros estadounidenses en la iglesia bautista de mi pueblo. Pues bien, ya yo dejaré de hablar y le pasaré a la doctora María Ramos, endocrinóloga. ¿De qué se trata este segmento que tendremos ahora mismo en Frente a Frente? Porque le voy a presentar al doctor Joseph Turek. Es cirujano cardiotorácico y cirujano de trasplante de corazón pediátrico. Bienvenido, doctor. Bienvenido a Honduras. El doctor Michael Freeman, endocrinólogo pediatra. Voy a darles unos datos primero del doctor Turek. Es el jefe de cirugía cardíaca pediátrica en Duke y se desempeña como codirector ejecutivo del Centro Pediátrico y Congénito de Corazón de Duke. Es reconocido mundialmente por sus hitos quirúrgicos pioneros. Wow, y recientemente fue nombrado en la lista de los líderes más influyentes en salud a nivel global. Uno de los 100 hombres más influyentes en salud a nivel global. O sea que hoy se prestigia Frente a Frente con tener aquí al doctor Turek. Las innovaciones que podemos destacar de él: primer trasplante parcial de corazón en 2022. Primer trasplante parcial de corazón de 2022. Realizó el primer procedimiento de este tipo en el mundo, utilizando válvulas cardíacas vivas que crecen con el paciente, evitando futuras cirugías de reemplazo. Tendré que ir a mi casa hoy a estudiar esto yo para entender la creatividad y los dones que Dios y la ciencia le ha proporcionado al doctor. Cotrasplante de corazón y timo en el 2021. Lideró el primer trasplante combinado de corazón y tejido de timo cultivado para inducir tolerancia inmunológica y así, miren ustedes, y así reducir e inducir tolerancia inmunológica con el
con el objetivo de reducir o eliminar la necesidad de fármacos antirrechazo de por vida. Yo creo que se me va todo el programa si empiezo aquí a dar todos los detalles de estas eminencias que nos visitan desde Estados Unidos. Y aquí a mi izquierda el doctor Michael Freeman. Es un reconocido especialista en endocrinología pediátrica y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke. Actualmente es profesor emérito distinguido tras una carrera de más de 45 años centrada en la obesidad infantil, la desnutrición y el metabolismo fetal. Fue jefe de la división de endocrinología pediátrica y diabetes en Duke durante 29 años. Experto en diabetes pediátrica, trastornos lipídicos, síndrome de Prader-Willi y obesidad genética. Estoy en lo correcto. Yo creo que la Real Academia ya tolera eso de diabetes o diabetes. Diabetes. Es que esa Real Academia ya acepta todo. Es que en algunos países la pronuncian de esta manera, dicen con tilde, en otros no. Y no estoy mintiendo, meta, sí, revisa. Sí, me dice la doctora. Y entonces, también hoy comparece otro doctor, y este es catracho, es hondureño, el doctor Alejandro Murillo, es cirujano cardiovascular nacido en Tegucigalpa, lo ven en pantalla, cursó primaria y secundaria en San Pedro Sula, luego hizo su carrera de medicina en Costa Rica, después hizo investigación clínica y de ciencias básicas en Washington, D.C., finalmente se especializó en cirugía caridotorácica en Duke, es el cofundador del programa Duke en Honduras. Hace 4 años están viniendo estos médicos de Duke a nuestro país. Actualmente ejerce como cirujano cardiovascular en el Hospital San Anthony de Oklahoma, Estados Unidos. Qué emoción tenerlos aquí en el país. Y a nombre de todos los hondureños, mil gracias. Ellos están aquí por las gestiones, claro, del doctor Alejandro Murillo, de la Fundación María y de la Fundación Creciendo con Diabetes. Por eso está aquí también Celeste Sánchez de la Fundación Creciendo con Diabetes, o Diabetes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida Frente a Frente. Gracias, Reverendo. Doctora María Ramos, por favor, ofrézcanos un poquito más detalles de esta honrosa presencia para Frente a Frente. Muchísimas gracias. Buenos días, Renato. Gracias por tenernos en el programa para destacar lo contentos que estamos de tener a los doctores en Honduras. El doctor Turek y el resto de la Brigada Cardiotorácica vienen a realizar 10 cirugías en el Hospital María a pacientes que fueron previamente evaluados. Son cirugías complejas, cirugías que no tenemos realmente en este momento cómo realizarlas en el país y que son realmente el devolverle la oportunidad de vivir una vida con salud a estos niños. Ayer ya realizaron la primera, se vino de madrugada, pero ayer ya estuvieron trabajando. La cirugía más difícil se hizo ayer, así que ya la niña está muy bien, estamos muy contentos. Y por otro lado, pues tenemos la visita por primera vez del Dr. Freeman. Yo soy endocrinóloga de adultos, trabajo en el Hospital Escuela, y para nosotros, junto con el Servicio de Endocrinología del Hospital María, es una alegría poder tener al Dr. Freeman, que es, como usted bien comentó, una eminencia, para tratar de abrir nuevos caminos y mejorar la atención, no solo en diabetes, que es nuestro tema principal, sino en otras enfermedades endocrinas. Poder estudiar muchas veces a nuestros pacientes que tenemos limitantes en el país y empezar a abrir puertas no solo de formación, sino que además de nuevas opciones de tratamiento que todavía nosotros no tenemos disponibles. Muy bien, Celeste. Antes de preguntarle cómo resultó la primera operación ayer, entiendo que es una niña de 3 años. Sí. Una niña de 3 años. Hábleme un poquito de la Fundación Creciendo con Diabetes y la presencia de estos médicos de Duke. La Fundación nace como una iniciativa, Renato, en el año del 2018 con el fin de poder colaborar a aquellos pacientes en su momento que eran niños diagnosticados con diabetes tipo 1. Que en su mayoría eran parte de estos niños que venían del Hospital de Especialidades Pediátricas María.
Entonces la Fundación, a raíz de esos esfuerzos, vimos que había una amplia necesidad de poder educar a estos pacientes y al cuidador, a su familia, que representa realmente un núcleo familiar, y vimos esa necesidad en el tema educativo. Y es por eso que tenemos la visita de Dr. Michael Freeman, porque creemos firmemente que un paciente, una familia bien educada y una población educada va a tener ese sentimiento de prevención sobre todo, y va a poder al final esa mejoría a través de la educación llegar al paciente, que eso es lo que nosotros buscamos a través de las iniciativas de la Fundación. ¿Cuál es el problema de la niña que ayer se intervino quirúrgicamente, doctor? The child from yesterday was 3 years old and had a diagnosis called AV canal defect, which is where the center of the heart didn't form. Ok, entonces la niña que vieron ayer y se hizo la cirugía tenía 3 años y tenía un defecto que se llama el defecto del canal AV, donde el septum, que es la parte central del corazón, no se formó adecuadamente. So instead of having 2 separate valves, this child had one common valve and a hole above and a hole below. Entonces, en vez de tener las 2 válvulas cardíacas que deben de estar separadas por un septum, ella tenía un agujero abajo, una sola válvula y luego un agujero por encima. Entonces tuvieron que cerrar el agujero de arriba, el de abajo y reparar el defecto en medio. So we reconstructed the valve to turn it into 2 valves and close the holes above and below the heart, and the child's doing very well today. Y que la niña está bastante bien, se logró con éxito la cirugía. O sea, hicieron 3 cirugías en una, realmente, porque tuvieron 3 defectos. ¿Qué probabilidades o esperanza de vida tenía la niña en caso de no haber tenido la oportunidad de esta intervención? This is the kind of diagnosis where the child would not live to be a teenager. Ese es el tipo de diagnóstico donde no hubiera llegado a la adolescencia la niña. ¿Cuántas otras intervenciones similares a estas se van a realizar en esta semana que ustedes están presentes aquí? Well, we're going to do 10 operations here this week. Many of them are difficult, high-complexity operations. Back in the United States, this is the kind of operation I would do maybe 2 times a month. Entonces, él comenta que en esta semana van a hacer 10 cirugías de alta complejidad, que en Estados Unidos él haría tal vez 2 de estas al mes. Y ahora van a hacer 10 en una semana. ¿Cómo van a hacer? Van a trabajar las 24 horas del día para salir de estas intervenciones que son complejas, son muy complejas. Ok, miren ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por estas gestiones porque vienen de manera gratuita, ¿verdad? Así es, totalmente. Yo debo reconocer que yo a médicos con ese humanismo de ustedes los conozco desde los años 60. ¿Cuántos americanos han venido a nuestro país, ya sea a través de las iglesias o a través de fundaciones, justamente a realizar este tipo de actividades? Así que muchas gracias. Y no es adulación, sino la simpatía, el afecto, el cariño que nos generan ustedes y nos han generado otros desde hace mucho tiempo. Quiero que me presente al doctor, por favor, doctora María Ramos. Entonces, el doctor Michael Freeman es endocrinólogo pediatra, ha sido el jefe, como usted bien decía, del servicio de endocrinología pediátrica en la Universidad de Duke, y él viene a esta primera visita a conocernos un poco. Ayer estuvimos en el Hospital Escuela, conoció la emergencia de pediatría, conoció el servicio de endocrinología de adultos. Nosotros tenemos en el Hospital Escuela un servicio de una clínica dedicada a pacientes con diabetes tipo 1, porque estos niños crecen, luego ya se vuelven adultos y cada día más tenemos la dicha de verlos crecer a adultos y ancianos. Entonces necesitamos hacer bien esa transición y en el hospital estamos creciendo hace ratos y tenemos esta clínica especial donde se les puede dar tratamiento de primer mundo. Entonces estamos haciendo esta relación con la Universidad de Duke con la intención de mejorar todavía la clínica, crecer aún más y hacer esa transición de pediatría a adultos de una mejor forma. Doctor. He was wondering what you felt, the experience of going to Hospital Escuela, what was it like? Well, I learned a lot about medical care in Honduras. There have been significant progress
made in Honduras over the last 30 or 40 years. Very significant reductions in childhood malnutrition, reduced rates of low birth weight, and very importantly, a 50% reduction in mortality among children under the age of 5 years during the last 20 years. So this is really exciting, but there are major challenges. Usted porque tiene mejor traducción de la que puedo tener. Ok, entonces él nos comenta cómo para él ha sido muy interesante conocer de cerca el sistema de salud en Honduras y cómo en los últimos 30, 40 años ha habido reducciones importantes en mortalidad, en la cantidad de nacimientos con bajo peso al nacer, pero sobre todo una reducción del 50% de la mortalidad pediátrica. O sea que Honduras ha hecho grandes avances en la atención de la salud pediátrica. But with respect to the care of children with diabetes, we have a number of challenges. First, there's high rates of poverty in the country as a whole. Many people live in rural areas where there are limited medical resources and limited services as a whole, and this makes diabetes care very difficult. And there are increasing rates of obesity in children as well as adults, and this will mean an increase in the rates of type 2 diabetes over time. Los retos son importantes. Creo que los retos más importantes que él destaca son las limitantes relacionadas con el acceso, ¿verdad? Existe en Honduras una gran prevalencia de pobreza. Muchos pacientes viven en el área rural, lo que limita su acceso a los recursos médicos. Y también, sorprendentemente, hay un aumento en las tasas de obesidad infantil, lo que nos va a llevar a un aumento de diabetes tipo 2 en niños, que antes era algo que se miraba muy infrecuente. Pero hoy en día, entonces, estamos teniendo poco acceso, pocos recursos para los tipo 1, pero luego tenemos un aumento de la diabetes tipo 2 en niños por aumento de la obesidad, que no solo ocurre en los niños, sino también en adultos. And in my visit at Hospital Escuela, I learned two other things. First, in many cases, there is a lack of education, so that people do not understand the cause of their diabetes and sometimes don't recognize the manifestations of the diabetes until late in the course of the disease. Consequently, they may develop heart problems or problems with their feet that lead to amputation before the problem is addressed. And I also learned that there are there's a lack of some critical resources, even now, in the major hospitals. We talked about two of them yesterday. One is a hormone called glucagon, which the country doesn't provide. And this is critical for reversing severe low blood sugar, hypoglycemia, in people with diabetes. This is critical because it can prevent long-term brain damage. And the second is something called ketone check in the urine. Why is that important? Because one of the complications of diabetes is something called diabetic ketoacidosis. And without ketone sticks, you may not be able to recognize that there is a problem before the serious complications. A ver si se acuerda. Sí, me acuerdo. Seguro que el mensaje está claro. Ok, entonces, durante su visita en el Hospital Escuela, él pudo notar dos debilidades importantes. La primera es la falta de educación y conocimiento en los pacientes. Yo creo que eso es algo que la Fundación Creciendo con Diabetes está clara y nos ha apoyado muchísimo tanto al Hospital María como al Hospital Escuela para tratar de educar a la población. Hemos hecho campañas, tenemos redes sociales, hemos grabado videos, un poco para que la gente esté enterada cuáles son los síntomas y signos del inicio de la diabetes y busque atención médica y también prevenir complicaciones. Tuvimos la oportunidad ayer de visitar el servicio de podología, que es quien se entiende de pie diabético, que todavía sigue siendo una complicación muy importante en nuestro país, precisamente por esa falta de educación de los pacientes. Pero por otro lado, él ayer se dio cuenta que no tenemos para atención, sobre todo de diabetes tipo 1, dos cosas importantes en Honduras. No tenemos acceso a glucagón. El glucagón es un medicamento que se utiliza para revertir una hipoglucemia severa, que es un bajón severo de glucosa, donde la persona ya no puede tomar o comer algo porque está inconsciente. Entonces usted inyecta glucagón y la persona
se le sube inmediatamente la glucosa y eso evita el daño cerebral. Entonces él estaba asustado que no tenemos en el país. La verdad es que no hay en la región, no hay de Guatemala, en la región centroamericana no tenemos, y ese es un medicamento que lamentablemente ni siquiera podemos ir a comprar a la farmacia, no existe en el país. Pero por su costo. No, no es tanto por el costo, no existe. ¿Y entonces? No sé. ¿Sí es tan fundamental en el tratamiento? Sí, ¿En un bajón? Es importante porque le puede salvar la vida a una persona. Y por último, que esto también es importante, es la falta de cintas para detectar cetoacidosis, que es la complicación más temida del paciente que vive con diabetes, que es el famoso coma diabético. Entonces, sí se pueden comprar en la farmacia, pero no están disponibles para entregarle a los pacientes. Entonces, son dos áreas que debemos mejorar. Hemos mejorado porque sí tenemos a la disposición en el país tecnologías como por ejemplo los sensores de monitoreo continuo de glucosa que se ponen en la piel para ver cómo está la glucosa, lo manda al celular, y también tenemos glucómetros para medir la glucosa. Les quiero decir que más de $1.150.000 en cirugías han realizado los médicos que vienen desde Duke. 46 pacientes beneficiados entre niños y adultos, más de 60 profesionales de la salud capacitados en Honduras, porque también vienen a capacitar a nuestro personal. Inversión superior a los $40.000 en apoyo directo a la iniciativa. Han llegado al país desde hace unos 4 años aproximadamente, ese año no es la excepción. Y como les digo, aquí tienen un rol muy importante la Fundación María y la Fundación Creciendo con Diabetes. Además, por tercer año consecutivo, el Grupo Ficosa, a través de Ficosa Seguros, respalda esta iniciativa. En 2026 apoya 8 intervenciones cardíacas pediátricas. La alianza combina atención especializada, formación médica y prevención y reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema público en salud. Doctor Alejandro Murillo, con usted concluimos esta intervención que la agradece el pueblo hondureño y no digamos las 10 familias de los 10 pacientitos intervenidos ahí en el Hospital María. Adelante, doctor Alejandro Murillo. Renato, muchas gracias por la invitación y sí, estamos muy orgullosos del equipo. Hemos crecido bastante a través de estos últimos años. Le comento, el programa comenzó en 2018 en el tórax con un brazo de cirugía para adultos y hemos evolucionado a poder ofrecer un brazo pediátrico, que ya llevamos 4 años con ellos, y este es el primer año donde ambos equipos viajan por separado por cuestión de logística, pero de nuevo ambos equipos están creciendo bastante. Esperamos llegar en septiembre con la brigada de adultos y continuar creciendo el equipo y colaborando con el equipo de salud local. Obviamente como hondureño estoy muy agradecido y muy orgulloso de todo el equipo. Muchas gracias, doctor. Creo que ya habíamos conversado hace 3, 4 años con usted en una de esas misiones acá en nuestro país. Felicidades, doctor, por nunca olvidarse de su terruño. Gracias, mil gracias. Gracias. Bueno, doctor Turek, Friedman, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. A nombre de los hondureños, a nombre de los hondureños. Y a la doctora María Ramos, muchas gracias, y a Celeste Sánchez de la Fundación Creciendo con Diabetes, igualmente. Y los esperamos en septiembre, cuando venga la misión de adultos. Y nosotros nos vamos a una pausa. Lucecita Madrid está preparada para anticiparles cuál es el tema que viene aquí en Frente a Frente, relacionado con la muerte del Mencho Nemesio Cervantes, el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación y sus nexos con la MS-13 de Honduras, las repercusiones después de lo que ha sucedido el fin de semana en México. Lucecita. En pantalla el tema de hoy, la pregunta de hoy, gracias a la gente que ya ha enviado su comentario. Si no lo ha hecho, lo puede hacer a través del número de WhatsApp y también a través de cada red social de Frente a Frente. ¿Está Honduras en riesgo de convertirse en una base operativa permanente para cárteles mexicanos o todavía estamos a tiempo de contenerlo? Envíenos sus mensajes. Son presentadas por La Curazao.
Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Recuerde enviar su opinión en base a la pregunta de esta mañana. ¿Está Honduras en riesgo de convertirse en una base operativa permanente para los cárteles mexicanos? ¿O todavía estamos a tiempo de contenerlo? 9773-6065, el número de WhatsApp de Frente a Frente, y nuestra red social Frente a Frente HN, para que usted también pueda opinar a través de nuestra cuenta en X. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo el foro a través de 3 medios digitales, TVC Play, usted lo puede ver también a través de TVC Play, Facebook y también en YouTube, para que pueda enviarle el link a sus familiares o amigos en el extranjero y puedan ver el programa, o también si va a salir de su casa. Le repito la pregunta de hoy. ¿Está Honduras en riesgo de convertirse en una base operativa permanente para cárteles mexicanos o todavía estamos a tiempo de contenerlo? En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Cuscatlán. Atrévete a... ¿Está Honduras en riesgo de convertirse en una base operativa permanente para cárteles mexicanos o todavía estamos a tiempo de contenerlo? Esa es nuestra pregunta, gracias a las personas que han enviado sus comentarios. En base a ella vamos a darle lectura en este momento a sus mensajes a través de redes sociales. Ismael Ochoa escribe: felicidades a Frente por llevar a personas de valor y no a políticos que lo único que hacen es polarizar a la población hondureña. Adam escribe: la pregunta sería ¿desde cuándo Honduras es? Porque ya días estamos en eso, escribe ese televidente, y a través de WhatsApp opinan otros televidentes. Hola, buenos días, Dios les bendiga. En lo personal creo que todavía se puede controlar y nosotros oramos por toda la juventud de Honduras, que sean librados del mal, escribe este ciudadano. Honduras ya es una base operativa de los cárteles. Esa pregunta está fuera de lugar cuando ya está sabido que los altos mandos de la policía y el ejército y los gobernantes están confabulados con los narcotraficantes. Partido Nacional y Liberal ya tienen varios presos en Estados Unidos por narcos, escribe este televidente. Vamos a ver un mensaje más. Honduras ya lo ha sido, tenemos un expresidente acusado en Estados Unidos, liberado hace poco. El gobierno anterior apagaron los radares, los mayores narcos están en los que nos gobiernan. Eso quería el gobierno anterior. ¿Qué harán las autoridades? Respuesta: nada. Vamos a ver. Buenos días, en Honduras ya tenemos esos cárteles incrustados en el gobierno desde hace 16 años con Jo, y ahora con los cachos en el poder. Si las autoridades quisieran, sí se podría erradicar, al igual que lo hizo Bukele, pero aquí los políticos son basura y vendidos y no les importa crear el caos. ¿Y cómo se puede esperar de que eso se elimine si Trump está dejando libre a los altos narcos de la región y los tiene en hoteles lujosos en Estados Unidos? Otro mensaje: buenos días, sobre el tema de hoy, mi opinión es que Honduras tiene décadas de estar convertida para bases de cárteles, no solamente mexicana, también de Colombia, Venezuela. El narcotráfico hace años está metido en la política, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Honduras por los momentos no se salva. La única manera en que llegue un presidente tipo Bukele, junto con personas que le acompañen en el nuevo gobierno con valentía, un arduo trabajo de gobierno y una limpieza en los 3 poderes del Estado, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en los partidos políticos actuales, cambiando también la ley penal actual. Una misma línea de pensamiento en todos los mensajes que nos llegan. Así leamos unos 3 más y entremos ya al debate acá. Otro mensaje más. Vamos a ver. Según un documento judicial del 2001, la MS-13 se alió en México con cárteles para traficar droga y consiguió financiación controlando rutas de migrantes como la que recorre el conocido tren de carga La Bestia. Los migrantes eran extorsionados a cambio de seguridad durante su paso por el país. Así alcanzó su mayor fuerza, utilizando desde Honduras a las personas como mulas. ¿Y ellos no serán espías?, dice este televidente. A ver, otro mensaje. Buen día, tengo un familiar en Santa Bárbara, ya tiene problemas en el corazón. Hace como 2 años está viniendo al hospital escuela solo a revisión, pero sin ningún resultado positivo. Le dicen que una operación le cuesta más de 600,000 y no tenemos recursos de esa magnitud, como obtengo información de la fundación. Ella ya es mayor y bueno, nos comparte el número, vamos a tomarle nota a su número. Vamos a ver de los últimos mensajes. Dice: si el gobierno no pone mano dura, el país cada vez se hundirá más como
paraíso del narcotráfico. Hay que olvidarse de paños tibios y darles duro a las pandillas. Tenemos el ejemplo cercano, Haití, que controlan el 70% del país. Ahí sí vale la pena un estado de excepción. El plomo es la solución a ese cáncer, escriben los televidentes. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Mirémonos en el espejo de Haití, cómo las redes criminales cooptaron y dirigen ahora ese país. Tras el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, por Fuerza Federal de México, el 22 de febrero han salido a luz más detalles sobre cómo operaban sus redes criminales fuera de México, incluyendo vínculos con la Mara Salvatrucha MS-13 en Honduras. Ya saben ustedes quién era El Mencho. El Mencho fue el fundador y líder máximo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos de narcotráfico más violentos y poderosos de México, con presencia internacional y una reputación por utilizar tácticas extremas y expandir redes de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Fíjense que el Cártel de Jalisco expandió sus actividades a Centroamérica, incluida Honduras. Inteligencia de seguridad hondureña indica que el cártel, bajo el liderazgo del Mencho, dominaba rutas de tráfico de cocaína y otros estupefacientes desde Honduras hacia Estados Unidos, desplazando incluso a otros cárteles en la región. En Honduras, el cártel de Jalisco Nueva Generación no actuaba directamente con violencia desmedida para evitar llamar la atención, sino que optaba por alianzas con grupos del crimen ya establecidos como la MS-13. Esta alianza funcional permitía al cártel mexicano usar la estructura territorial y logística de la MS-13 para mover droga y mantener rutas seguras hacia el norte. Según esos informes, el cártel de Jalisco facilitaba productos químicos, combustibles y otros insumos necesarios para el cultivo y procesamiento de cocaína en zonas como Colón, a cambio de apoyo logístico y seguridad de la MS-13 para el paso de cargamentos. La droga producida o almacenada en Honduras aparentemente se enviaba por vías marítimas en el Atlántico y terrestres hacia Guatemala y luego al norte, aprovechando la red de contactos y protección de la MS-13 en determinadas zonas. El abatimiento del Mencho representa un golpe simbólico y operativo al cártel de Jalisco, que ya estaba entre las organizaciones criminales más buscadas de México y Estados Unidos. Su desaparición crea un vacío de poder que podría alterar la dinámica de esas alianzas y rutas en Centroamérica, incluyendo alianzas con la MS-13, aunque todavía es temprano para saber cómo se reconfigurará ese mapa del crimen organizado. Así es, el Mencho buscaba rutas y estructuras para mover su droga desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Y la MS-13, presente en Honduras, actuó como socio táctico para facilitar logística, protección territorial y transporte. Esa cooperación apuntaba a intereses comunes en el negocio de las drogas y evitaba enfrentamientos directos que pudieran atraer la atención de fuerzas de seguridad. Con nosotros el comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio. Bienvenido, comisionado. Gracias, licenciado. José Alfredo Ponce, criminólogo, exdirector de la Dirección Policial de Investigaciones. También comisionado en condición de retiro. En San Pedro Sula estará el abogado y comisionado de la Policía en condición de retiro, Danilo Orellana. Juan Carlos Hernández, el cónsul general de Honduras en Guadalajara, México. Ya vemos a los dos que están en pantalla, tanto Danilo Orellana como Juan Carlos Hernández. Solo permítanme unos segunditos, vamos a salir de incertidumbre. La pregunta está en pantalla. No es que está desfasada la pregunta tiene un término actual. ¿Está Honduras en riesgo de convertirse en una base operativa permanente? Ahí está la diferencia. ¿Para carteles mexicanos o cárteles mexicanos? ¿O todavía estamos a tiempo de contenerlos? ¿Qué piensa Leandro Osorio? La respuesta a esta pregunta de los tres policías. Y luego vamos a estar con nuestro cónsul en Guadalajara. Leandro. Yo considero de que estamos a tiempo de que nuestro país no sea parte importante o un corredor importante del narcotráfico. Sabemos la presencia que tenía el Mencho con la MS, y uno de los líderes de la MS
Yolán Adonai Archaga Carías o Alexandre Mendoza, alias el Porky, que fue detenido por la Policía Nacional en el 2015, un 27 de diciembre, horas de la tarde en el campo Patria Maratón, y fue recapturado en la Clínica del Valle. Se fugó nuevamente y lamentablemente le dio permiso un director de un centro penal de San Pedro Sula para que fuera a visitar a su esposa, que estaba supuestamente enferma, y la verdad que no estaba enferma, y fue recapturado nuevamente por las unidades de inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, eso demuestra que estas estructuras criminales están vivitas. Por el Porquis se ofrece la cantidad de 5 millones de dólares. Estados Unidos tiene una recompensa por 5 millones de dólares para la captura del Porquis. Se ha visto supuestamente en Colombia, en San Andrés, se vio el año pasado. Sin embargo, pues las unidades de investigación e inteligencia creo que no hicieron su trabajo o no coordinaron con la policía de Colombia. También hay información que él está en nuestro país, y eso demuestra la importancia que tiene el Estado para fortalecer las unidades de investigación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para contrarrestar y que nuestro país no se pierda y podamos tomar las acciones necesarias, preventivas, para evitar que nuestro país sea un paso necesario de estas estructuras criminales. Ya me hablará de eso, de que estamos a tiempo y que el país debe tomar acciones preventivas, pero ¿qué es lo que debe hacer Honduras? Básicamente, ¿qué debe hacer Honduras? Porque estoy seguro que muchos hondureños, hasta ahora que ha muerto el Mencho, empiezan a reflexionar y a preguntarse, ¿la MS-13 en Honduras tiene hoy capacidad real para operar como socio logístico de cárteles internacionales? Don José Alfredo Ponce. Renato, buenos días pueblo hondureño, buenos días mi general, un saludo a la distancia, mi comisionado Daniel Orellana, señor cónsul. Miren, el problema del crimen organizado que involucra delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de personas, es un problema de orden regional y que se ha vuelto mundial. Incluso este cartel de Jalisco Nueva Generación se maneja que tiene insertado gente en 3 continentes, el continente americano, continente europeo y continente asiático. Por lo tanto, no es un problema fácil. Honduras no es una isla o que se pueda tratar de una forma diferente. El nexo del cartel de Jalisco con Nueva Generación, con la Mara MS, se ha corroborado en nuestro país y actualmente tienen influencia en varios departamentos, en gracias a Dios, Olancho, Atlántida y Colón. Son esos departamentos, hay gran presencia de gente que son afines al cartel de Jalisco Nueva Generación. Sabemos que es importante que el Estado de Honduras todavía puede retomar la lucha contra el crimen organizado. Sobre la pregunta, si se puede lograr, si es permanente, claro, una estructura, el crimen organizado se caracteriza por ciertas características principales. Primero, tiene una estructura jerárquica. El que hayan muerto, dado baja al Mencho, no quiere decir que no va a surgir un nuevo líder del cartel Nuevo Jalisco, Nueva Generación. También otra cuestión importante, es permanente, y hacen aquello que se hace en las empresas, el uso de la división del trabajo. Cada quien tiene su trabajo, se dedican a actividades ilícitas, y también otro aspecto importante que afecta el crimen organizado es la corrupción. Empiezan a tratar de cooptar fiscales, jueces, policías, militares, en las zonas donde hay mayor influencia. Por eso nosotros siempre decimos, en estos departamentos un oficial de policía no puede estar mucho tiempo asignado porque es fácilmente cooptado. Ningún militar puede estar mucho tiempo asignado porque es fácilmente cooptado por estos líderes del crimen organizado. Otro aspecto importante, que son redes internacionales. Por eso ahí está el poder, pues que ellos manejan información de todos los países de la región para hacer el traslado de drogas y en el caso de nuestro país el brazo armado de los carteles de la droga, en el caso de Jalisco Primera Generación es la Mara MS. Bueno, pues si usted no tenía idea, si usted pensaba que
que estas pandillas, que la MS-13, La 18. que la 18, se dedican a delitos menores en las ciudades de Honduras. Miren, todo esto que ha pasado en México nos lleva a preguntarnos si estas alianzas que fortalecen a las pandillas, inclusive más que otras estructuras criminales nacionales que ya operan aquí, nos da la dimensión de hasta dónde han llegado estas pandillas, ¿ves? Es parte de la evolución de las estructuras criminales. Renato, aquí en Honduras ya hemos decomisado los lanzacohetes, los mismos que utilizaron ahorita en Jalisco para atacar las fuerzas del orden en México. Pero se ha detectado presencia directa de los emisarios del cártel de Jalisco aquí en Honduras, ¿o todo se maneja a través de intermediarios locales como la MS-13? Generalmente aquí hay líderes. Recuerde que aquí, como hubo extradición de los líderes del narcotráfico, ha habido un reacomodo del crimen organizado en Honduras. ¿Qué función tiene que hacer la policía y las fuerzas de seguridad del Estado? Identificación a través de la inteligencia y análisis y perfilación criminal. Aquí hace falta fortalecer la investigación criminal a través de la inteligencia criminal. Don Danilo Orellana, ¿existe riesgo de disputas por control de rutas en Honduras tras este hecho, tras la muerte del Mencho? ¿Qué piensa usted? Buenos días, Renato. Buenos días, pueblo hondureño, Ponce, Leandro y el cónsul Hernández. Bueno, esta es una situación sumamente difícil, Renato y pueblo hondureño, por la posición geográfica que tiene Honduras. Y una de las cosas que puede ver y analizamos es el trabajo que han venido haciendo los grupos de narcotraficantes en nuestro país. Cuando usted mira que se decomisan siembras de cocaína, de arbustos de cocaína en varios lugares, en Colón, Olancho, en algunos sitios, y la cocaína no se da en nuestro medio. Esto indica que estas organizaciones han hecho un trabajo con biólogos o con otro tipo de personas que saben de plantas y la han adaptado a nuestro sistema, no solo acá, también en Guatemala, también en México, la han ido adaptando la planta. Entonces indica que tienen el recurso, como decía Ponce, económico muy fuerte. Y aquí en el periodo de que utilizaron la MS fue cuando algunos militares tomaron el control de los centros penales y ahí hicieron la transacción con la MS en el periodo del señor Juan Orlando Hernández. Esto hay que decirlo claro, una cosa es que hayan quitado la pena a don Juan Orlando Hernández, pero hay un delito que ocurrió ahí y los norteamericanos lo tienen debidamente documentado. Fue en ese periodo, porque yo fui director de los centros penales y conozco más o menos algunas situaciones donde utilizaron la MS y la han ido colocando y ubicando en puntos estratégicos, como lo dijo Ponce, todas las franjas del litoral, donde tienen puntos de control y donde el Estado ahorita tendrá que hacer un trabajo muy fuerte si no quiere que nos descontrolen. En el país de nosotros se nos descontroló en un periodo cuando tomaron posición de algunos y corrompieron a algunos policías, que algunos están presos, incluido el director Bonilla en Estados Unidos, hijos de presidentes, empresarios, y que tenían extradiciones políticos que fueron asesinados, y mucha gente cuando se involucró la parte política, la parte de corrupción de los policías y la parte militar, eso sí es peligroso para un Estado. Tuvimos en ese periodo que habían muertes cada rato, habían ejecuciones por robo de drogas, esperemos. Y otro punto importante ahorita, Renato, y pueblo hondureño, es que como Estados Unidos tiene rodeado a la parte sur de América, Colombia, Venezuela, de donde produce la droga, toda esa droga va a empezar a transitar por el camino de Honduras hacia México. O sea que estas rutas las van a habilitar porque si los tienen cooptado en el mar Estados Unidos, indica que esta droga va a pasar por aquí y si no ubican gente que sea incorruptible, porque la clave aquí es que la corrupción que comete por el delito, por el dinero, y es ahí donde empieza a la sociedad a perderse, Renato. O sea que sí hay riesgo de disputas por el control de rutas en Honduras, porque al final uno lo que no quiere es ver en el país más violencia, ¿verdad? Con la muerte del Mencho y la reconfiguración que esto pueda tener, sí se puede producir violencia en este reordenamiento de estas redes criminales con maras y cárteles de la droga, Danilo. Recuerde que también en México van a haber grandes asesinatos y pugnas entre ver quién obtiene liderazgo.
Eso va a ocurrir en México ahorita. Y de pronto eso se viene recomponiendo porque ellos tienen algunos enlaces en estos países. Y la ventaja que tenemos nosotros ahorita en este momento es que el actual ministro, Gerson, es especialista en narcotráfico. Él tiene mucha especialidad, la expertise de él es en ese campo, y Ponce y Leandro lo saben. Esperamos que esto dé resultados en este momento, que va a haber una revolución, se puede decir, del narcotráfico en Centroamérica, porque es un paso obligado hacia los Estados Unidos, donde lo producen y donde lo consumen en Estados Unidos. Lo que ya, como en México, eso es incontrolable, ¿no? Un presidente no puede decir, y aquí voy a acceder un poquito, porque es política internacional, pero yo soy un ciudadano común y corriente, un presidente no puede decir balazo no y abrazo sí. Ese es un presidente que no está haciendo su trabajo. Todo el mundo que está en un punto de trabajo tiene un riesgo. Y si juramentó por la Constitución, tienen que enfrentar para proteger al resto de la sociedad, Renato. Ellos tienen que entenderlo. Si alguien tiene miedo, pues mejor que vaya para su casa y si no va a hacer su trabajo, principalmente en nuestro país, Renato, porque esto se puede volver más fuerte si no tenemos las medidas correspondientes. Danilo, ¿en qué periodo, si me puede repetir, se produjo ese acercamiento de esa pandilla hondureña con ese cártel Jalisco Nueva Generación? Fue en el periodo cuando apartaron a los policías de los centros penales y ubicaron militares. La situación estaba controlada en los centros penales, pero ubicaron militares para que fueran el punto de acceso directamente con la MS. Hubieron muertes, ahí internamente de acuerdo que murió un Magdaleno Mesa, ahí lo mataron. Mataron a algunos directores de los centros penales, y poco a poco fueron haciendo el control de esto y que se fue implementando en el resto del país. Porque uno de los puntos es que si los centros penales no son debidamente controlados, de ahí salen muchas órdenes hacia afuera, Renato. Danilo, y el Estado de Honduras estaba involucrado en esta relación Mara MS-13 con el cártel de Jalisco. Cuando yo digo Estado, ahí me equivoco, porque yo digo Estado, funcionarios del gobierno, del gobierno. Usted mencionó a Juan Orlando Hernández, que fue en ese periodo, estaban involucrados para facilitar esta alianza. Y hay algunas, si usted mira algunas fotos, hay narcotraficantes que están junto a presidentes en casa de gobierno en ese periodo, en un periodo ahí, que es sumamente grave lo que pasaba. Mire, si ya el narcotráfico se involucra en el Estado como estaba involucrado, y un policía de baja rango está haciendo un trabajo, se ponen en peligro a ese policía, porque lo venden. Hay policías que los quitan porque estamos haciendo bien su trabajo. Correcto. Y hay policías que los ubicaban porque era de la parte de ellos. Esto se vivió en ese periodo. Esa es una de ellas. Y eso son como cosas que no las podemos esconder. Y tenemos este peligro latente todavía ahorita. Miren, la sociedad hondureña salió de lo del crimen organizado en ese periodo, que gracias a Dios que hay algunas cosas que uno no las puede contar por seguridad, que se dio ese cambio. Aquí lo que vino para que todos esos capos y todo el mundo que fuera la captura de un narcotraficante que se llamaba Mario Ponce o Mario López. Ese individuo, que era un chapín, fue el que entregó a todos los de los carteles. De pronto en 2012 y 2013 interceptaron a los cachiros. Los cachiros fueron los que dieron tecnología y entregaron a todos, a empresarios, a un montón de cosas con filmaciones que todavía están en el aire ahí. Hay un montón de filmaciones que van a ir saliendo poco a poco, Renato. ¿Tienen algún elemento reflexivo antes de pasarle al cónsul en Jalisco sobre este periodo y lo que está diciendo Danilo Orellana, ustedes que fueron compañeros de él en la policía? No, en efecto, la vinculación que tenía el gobierno con la MS era importante. Si nos vamos atrás, la muerte de Magdaleno Mesa de una forma flagrante, la muerte del director del centro penal en ese momento, que era el clase Armas, que lo mataron allá en el Marillal yendo para Choluteca, la muerte del abogado de Magdaleno Mesa, que lo mataron allá en Copán, y la muerte de un abogado que mataron acá también por Azonplafa. Entonces se fueron dando un sinnúmero de muertes
por parte de estas estructuras criminales que operaban de una forma abierta. Recuerda también la esposa de Magdaleno Mesa, Erika Bandi, que la mataron en San Pedro Sula. Entonces, estas estructuras criminales han tenido cielos abiertos en nuestro país. Mire, Renato, es lamentable, pero aquí los radares nunca han funcionado. No estamos hablando de ahorita, estamos hablando de decenas de años. Compraron radares que no eran las especificaciones para este clima y para este país. Y nunca han funcionado. Pero los presidentes han dicho que han estado luchando contra el narcotráfico en cielo y en terrestre y en la naval. Pero, como hemos visto, la recomposición del crimen organizado. Honduras antes era un puente del narcotráfico. En los últimos 10 años, creo que después del 2010 para acá, Honduras se convirtió en un país productor. Recuerdo en el 2014 que tuve la oportunidad de comisar un laboratorio igual a Lempira. ¿Y qué pasó? El sistema de justicia cooptado por el Estado. No querían, los fiscales que estaban en ese momento, no querían hacer su trabajo. Tenían miedo, tenían temor. Cuando se capturó al Porquis en San Pedro Sula, los fiscales no querían hacer absolutamente nada, no encontraban ningún indicio. Hasta que llegó otro fiscal que lleva mis apellidos y que también posteriormente le hicieron allanamiento y ahora está en Estados Unidos. Entonces, aquí las estructuras criminales han tenido el poder, han cooptado el Estado. Lamentablemente creo que todavía estamos a tiempo de poder enmendar todo lo malo que hicieron algunos gobiernos anteriores. Comisionado José Alfredo Ponce, sigue Honduras como cuando ese periodo que describe Danilo Orellana, que certifica Leandro Osorio, salpicada su institucionalidad como cómplice de pandillas y de redes criminales, entre ellas el narcotráfico, o medio se ha limpiado en los últimos años esto? Mire, Renato, las instituciones del Estado están cooptadas, tanto Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y militares. ¿Qué pasó en Honduras? En Honduras, miren, la Mara MS y la Pandilla 18 han puesto muchachos a estudiar en las universidades privadas. Les pagan toda su carrera, que sean ingenieros, que sean abogados, que sean médicos, y ellos les financian su carrera. Y ahora esos abogados están incrustados en las instituciones del Estado, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio Público y la Corte Suprema. Por eso es importante, mire, cuando nosotros hablábamos, yo siempre he hablado del estado de excepción. El estado de excepción es una medida de política criminal de prevención general negativa. ¿Por qué es negativa? Porque se utiliza el derecho penal y también violenta derechos fundamentales. Pero la prevención general negativa ayuda. ¿Por qué? Porque cuando hay un estado de excepción, la policía no ocupa ir a solicitar una orden de allanamiento a la fiscalía para después a los juzgados. Ya cuando pasó esos 3 tamices, ya el delincuente se da cuenta que va a haber un allanamiento, en especial un líder de la MS o de la Pandilla 18. Por eso, si usted puede ver, el Estado no es que la policía hizo un trabajo extraordinario en los últimos 4 años, les ayudó mucho el estado de excepción como una prevención general negativa a reducir los homicidios. Ahora el Estado tiene que buscar otra forma, otra medida de política de seguridad fuerte a través de la ley para controlar la criminalidad. Lo que yo estoy escuchando de ustedes es que lo mismo que pasaba en el periodo que menciona Danilo Orellana, yo siempre pensé, y en los debates entre amigos y profesionalmente se los digo, que el vínculo de Jo fue haberse dejado financiar sus campañas políticas con dinero del narcotráfico. Pero Danilo me dice, así lo interpreté, Danilo, que Jo estaba directamente metido en esos nexos con la MS-13 y sus relaciones con el cártel de Jalisco, Nueva Generación. Así interpreté lo que me dijo, o me equivoqué. No, ahí lo que se entiende es que había alguna relación al hacer algunos cambios en el sistema penitenciario y poner en el mando a personas idóneas
para él y que hicieron algunos casos. El caso concreto está en la muerte de Magdaleno, que abrieron las puertas de esto y esto. ¿Por qué? Porque Osorio creo que lo sabe mejor que yo. Estos le habían quitado una libreta con toda la información que vinculaba a los Hernández, y por tal razón de ahí vino la muerte de todos, incluyendo hasta la esposa en una panadería aquí en San Pedro Sula. Entonces hay un montón de vínculos que todo eso lo tienen sumamente relacionado. Los norteamericanos saben todo eso y toda información la tuvieron y la vincularon en esto. Pero mire la cosa tan grave que es para nuestro país, y para que miremos cómo afecta a toda una sociedad cuando aparece un video de alguien que está de vicepresidente del Congreso Nacional pidiendo dinero para una parte de una política, va a la fiscalía y el fiscal le toma la declaración y no procede y no hace nada, y es un crimen prácticamente confeso, no manda ni un par de fiscales o a través de Interpol para que conseguir toda la información en ese juicio en Estados Unidos, que lo pueden hacer vía Cancillería, conseguir toda la información y aplicarla aquí, y todo el mundo se hace loco y aquí no pasa nada. Aquí no pasó nada, no pasó nada, pero esa parte de corrupción afecta a toda la sociedad hondureña, y los muchachos y los jóvenes miran y dicen, no hombre, si no le hicieron nada, yo también lo voy a seguir haciendo, miren, ahí está tranquilo y libre. Hay otro caso concreto que lo voy a decir, que es colaborador de usted, Renato, la abogada y periodista que maneja la señora Caro, la abogada Caro. Se presentó un expediente que hablaba de uno de los hijos de los Zelaya que había venido en la avioneta aquella, y nadie dijo nada, y esta muchacha presentó un documento fijo. Ahí la fiscalía tenía que haber mandado a alguien al juzgado a Estados Unidos y traer toda la información y proceder y ver, pero aquí no pasa nada, Renato. Entonces como que hay una vinculación sumamente grave. ¿Y qué es lo que le vamos a dar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos en nuestro país? Miedo, terror. Va a pasar lo que está pasando en México, porque ahí la gente está con miedo, ahí en Jalisco están con miedo todo el mundo por lo que ha ocurrido. 252 intersecciones hicieron los narcos poniendo vehículos quemados por todos lados, y el señor Hernández puede dar fe de todo esto, y hemos visto en video. Entonces ya cuando el crimen organizado coopta a un Estado, coopta a una sociedad, esa sociedad va a llegar lo que está ocurriendo en Haití, Renato. ¿Y cómo puedo tener yo y la gente, los hondureños, la certidumbre que estamos a tiempo de contener, que nos volvamos una base permanente de los cárteles mexicanos a través de estos grupos de pandillas que se diferencian, pandillas y maras? ¿Cómo puedo tener yo la certeza, la certidumbre que estamos a tiempo de contener eso? Si veo la institucionalidad que ustedes me dicen sigue cooptada por estas redes criminales, Leandro. Es que, mire, aquí no ha, con todo el respeto de los gobiernos que han habido anteriormente, aquí no ha habido voluntad para contrarrestar el delito en sus diferentes manifestaciones. Fíjense que tenemos un ministerio público que en algunos departamentos solo tiene un vehículo. Policía de investigación que no tiene ni motos a veces. ¿Cómo vamos a contrarrestar estas estructuras criminales si no tenemos los recursos para fortalecer el sistema de justicia? Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Corte Suprema, no trabajan de una forma mancomunada. Yo quisiera, y algún día, ojalá que no esté soñando en el mar de el infinito, que el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía, trabajaran juntos. Mire, Monroy, el ministro de Defensa de El Salvador, con el ministro de Seguridad, Gustavo Viatoro, trabajan de una forma mancomunada. Aquí yo no he visto, y ojalá espero ver, que todas estas instituciones trabajen de una forma ordenada, porque estos espacios los aprovecha el crimen organizado. Sin recursos tecnológicos, sin recursos logísticos, es mentira que vamos a bajar la incidencia delictiva en nuestro país. Yo no le quiero meter miedo a la ciudadanía, pero si el Estado sigue cooptado, o la institucionalidad del Estado sigue cooptada por maras, pandillas, cárteles y todo tipo de redes criminales, hombre, lo menos que puedo esperar es que
el espejo de Haití se reproduzca aquí en las próximas décadas. Yo creo que todavía estamos a tiempo, como dice mi general. Mire Renato, si aquí sí se puede fortalecer las instituciones de seguridad y justicia del Estado. Cuando hablamos de fortalecer, hay que utilizar muy buenos procesos de selección de ingreso y después también esos controles internos que debe tener tanto la Corte Suprema, Ministerio Público, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque todas las instituciones son fácilmente cooptadas, los miembros de estas instituciones, porque esto es lo que busca a través de la corrupción el crimen organizado. Pero créame que Honduras todavía estamos a tiempo que nosotros podamos hacer una lucha fuerte. Hay que legislar, la legislación fuerte. Nosotros en criminología le llamamos endurecer el blanco. ¿Cómo se puede endurecer el blanco? Fortaleciendo la legislación nacional. La ley de colaboración eficaz, el imponer penas más fuertes, el tener cárceles de máxima seguridad. No como en Honduras. En Honduras no hay ninguna cárcel de máxima seguridad. ¿Qué es una cárcel de máxima seguridad? Es aquella donde solamente por cada cubículo hay un solo reo o prisionero, pero aquí hay 50, hay 100, ellos se coluden y más bien ellos mandan a hacer delitos, a cometer delitos afuera de los centros penales. Por eso Honduras debe fortalecer. Primero, mire, hay gente que dice, no podemos copiar el método Bukele. Yo digo que no hay que copiarlo, pero que hay que construir un modelo de seguridad del Estado. Hay que construir nuestra propia política criminal. Miren, decían, ¿qué hizo Bukele? Hizo dos cosas. Declaró terrorista este tipo de estructuras criminales. Primero, la Mara MS y la Pandilla 18, que lo ha hecho los Estados Unidos de América. Honduras todavía no lo ha hecho. El cartel de Jalisco Nueva Generación es una estructura terrorista de acuerdo a los Estados Unidos de América. Otro aspecto importante, meter preso tanto al cocinero, al conductor, al llavero, al que le avisa, a todos esos hay que meterlos presos y hay que hacer una cárcel tipo SECOP. Parece mentira, son cositas que se puede copiar al modelo Bukele, claro, sin violentar los derechos humanos. Nosotros creemos como Policía Nacional que sí se puede fortalecer las instituciones y sí se puede combatir el crimen respetando los derechos humanos. Renato, pero sin una investigación fortalecida, es imposible llegar a esos cabecillas, a esas estructuras. Para llegar a esas estructuras tenemos que fortalecer el sistema de justicia, tenemos que fortalecer la DPI, la ATIC, todo el Ministerio Público. Fíjese en Olancho, hace poco, Renato, usted se dio cuenta que no tenemos fiscales en cada cama. ¿Cómo es posible contrarrestar ese flagelo con los fiscales si son los que dirigen la investigación desde el punto de vista legal y técnico? Y si no tenemos fiscales, y si todos tenemos recursos, es imposible. Yo aspiro a que fortalezcamos la investigación criminal en el país. ¿Para qué? Para que podamos detectar, identificar a las estructuras criminales de maras y pandillas en el país, las estructuras criminales que operan diferentes carteles. Mire, en un lugar en La Mosquitia operan 7 grupos criminales identificados, pero tienen cielos abiertos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la policía de las islas de la Bahía y la de La Mosquitia no tienen recursos, no pueden. La policía debe tener un helicóptero allá para operar, igual en Roatán, pero no hay recursos. Y sin recursos logísticos, tecnológicos, es imposible llegar a los cabecillas de estas estructuras criminales. Déjenme ir a una pausa comercial. Juan Carlos Hernández, el cónsul general de Honduras en Guadalajara, México, preparado para participar después de estos anuncios. Yo les tenía varias preguntas aquí, pero ya me las han respondido. La caída del líder del cártel de Jalisco debilita realmente estas redes o solo provoca reacomodos internos. Ya me dijeron ustedes. Solo reacomodos. Desde el día que oficializó la Sheinbaum que era él, el Mencho, el muerto, se están reacomodando. ¿Existe riesgo de disputas por control de rutas en Honduras tras este hecho? Claro que existe. Claro, porque aquí va a haber reacomodo también. Han reforzado inteligencia en zonas donde detectaron vínculos con cárteles mexicanos. Sí me está diciendo que no hay fiscales en Olancho, en una ciudad de Olancho. ¿No ha funcionado la inteligencia aquí, Renato? ¿No ha funcionado? ¿Cómo es posible, Renato, que vamos a bajar la incidencia delictiva
a identificar los cabecillas, que ya sabemos, Renato, que ya sabemos quiénes son los cabecillas que operan en eso y en otros sectores. Pero en investigación no es lo que yo sé, Renato. Nosotros sabemos quiénes son, pero tenemos que tener una investigación, medios de prueba, porque si no tenemos una investigación, poco o nada nos va a servir a nosotros para contrarrestar el delito en sus diferentes manifestaciones. ¿Qué falló para que estructuras extranjeras lograran operar en territorio hondureño? Ya lo respondieron, hombre. Sí, cuando la institucionalidad está cooptada es facilito. Fácil. Es fácil. Cuando la miran débil la institucionalidad. Hay policías o funcionarios bajo investigación por facilitar estas operaciones. Y miren, no solo policías, militares. Mire, Renato, militares también. Mire, Renato, personalidades de este país que utilizan uniforme se han comunicado o se comunican con narcos. ¿Con narcos? Sí. ¿Y activos? Activos. O sea que no acabamos de depurar ni la policía ni las Fuerzas Armadas. Es que el problema es que las depuraciones se hacen de abajo para arriba, Renato. ¿Por qué no las hacemos de arriba para abajo? Así, entonces, ¿y a quién depuran? Todo el mundo dice, depuremos la policía. ¿Por qué no depuramos todo el sistema de justicia, Renato? Aquí solo la policía, todos los gobiernos vienen, hay que depurar la policía, hay que depurar la policía. Toda la culpa es para la policía. Debemos depurarnos como sociedad, debemos depurarnos todos, Renato. Los partidos políticos, con el respeto que se merecen los del Congreso Nacional, depuremos los partidos políticos, depuremos los institutos profesionales. Pero aquí solo la policía, solo la escala básica. ¿Quién habla de depurar todo el sistema de justicia? Nadie, Renato, nadie. Encontramos una fiscal, Renato, que tenía como 85 millones. ¿Y qué pasa? Nada, Renato. Aquí hemos tenido profesionales, Renato, que se han vinculado con estructuras criminales de narcotráfico y se han postulado para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y no hay una investigación. Honduras fue un puente, Renato, y usted sabe, y el pueblo hondureño sabe, del narcotráfico. Posteriormente, Honduras se convirtió en un país productor de droga. Eso es parte de la evolución del crimen organizado en sus diferentes manifestaciones y los nexos que tiene el Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. Tiene nexos en todo, en 20 estados de México, y tiene nexos en 3 continentes, Renato, y esto es parte de la evolución de las estructuras criminales que maneja el Mencho, pero con política de abrazos y no balazos, por favor, Renato. En una autocrítica, ¿les parecerá la pregunta más ingenua de la historia que alguien en Honduras, político, empresario, policía, militar, admita que ha tenido comunicación con el Mencho? ¿O que tuvo comunicación con el Mencho? Claro que nadie va a decir, pero que hubo. Claro, ¿se acuerda cuando se decía el Chapo y nadie lo creía? El Chapo tenía comunicación con funcionarios del Estado en Honduras. Si el Mencho tenía de rodillas al gobierno de Estado mexicano, con el presidente anglo, Andrés Manuel López Obrador, y en la misma línea sigue la presidenta Claudia. No, pero esta por lo menos se atrevió a ese operativo. Esa operación fue una intervención de los norteamericanos. Yo coincido que si Trump no amenaza que iba a mandar tropas para capturar narcotraficantes mexicanos a territorio mexicano, la Sheinbaum hubiese seguido la misma política de Andrés Manuel López Obrador. El Mencho andaba confiado. El Mencho en esa operación andaba confiado. Tenía 2 anillos de seguridad. Y supuestamente murió en el trayecto. Ahora la pregunta. ¿El gobierno mexicano quería vivo al Mencho o quería muerto? Vivo para que delatara. Es correcto. Y negociara y rebajara la pena. ¿Y dónde murió en el trayecto? No me diga que lo mataron en el trayecto, sería irresponsable, pero es un escenario que lo capturaron vivo y lo mataron en el trayecto. Murieron 4 supuestamente cabecillas del cartel Jalisco Nueva Generación que murieron en el trayecto, Renato. Y ahí queda la pregunta. Al hospital más cercano. Queda la pregunta, Renato. No sé si había hecho esa pregunta y el pueblo hondureño si había hecho esa pregunta.
No, yo realmente que hasta ahora que usted lo menciona, reflexiono sobre esa posibilidad, que lo hayan capturado vivo, pero para que no delatara a nadie, lo mataron en el trayecto. Claro, cualquiera puede decir, pero qué irresponsable lucubración. Miren, los policías que investigan, es cierto, lucubran para crear hipótesis y luego determinar si esto que estoy pensando yo, si esta idea primaria tiene o no la razón. Pero no es de descartar eso, no es de descartar eso. ¿Hasta dónde nos hemos metido? Ya me respondieron esta pregunta que les tenía. ¿Pueden asegurarle hoy al país que no existen pactos activos entre pandillas hondureñas y cárteles mexicanos? ¿Pueden asegurarle hoy al país que no existen pactos activos entre pandillas hondureñas, funcionarios hondureños, policías hondureños, militares hondureños con los cárteles mexicanos? Yo creo que nadie se atreve a decir que no. Con lo que me han dicho, nadie se atreve a decir que no. Voy a la pausa. Seguimos con el debate después de estos anuncios en que participará el cónsul general de Honduras en Guadalajara, México, Juan Carlos Hernández. Atentos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Buenos días, muy buenos días. Cuando son las 8:23, les presentamos el tráfico vehicular a la altura del anillo periférico, específicamente en la colonia Villanueva. Si usted viene de la colonia La Cañada, de la Residencial Honduras, y se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o bien hacia la colonia Hato de Inmedio o zonas aledañas, hay bastante fluidez vehicular a esta hora del día. Repito, el tráfico vehicular a la altura de la colonia Villanueva en el anillo periférico. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes a través de X. Un televidente opina: ha habido infiltración del narcotráfico en estructuras políticas y policiales, ya estamos contaminados. Y es terrible porque siempre quedan secuelas como cualquier enfermedad. Solo uno como Trump, Bukele, funcionaría en Honduras. Ismael Cepeda ha escrito lo siguiente en X: Honduras ha evolucionado en la cadena de narcotráfico. Se convirtió en puente de la droga de sur a norte, ahora productor. No ha sido solo, se encuentra en dicha cadena políticos, fuerzas armadas, policía y crimen doméstico como maras y pandillas, lo que hace difícil su lucha. José Mario Reyes opina: es fundamental el fortalecimiento institucional de los entes de seguridad en Honduras y continuar trabajando de la mano de las agencias de Estados Unidos. El riesgo es de tipo regional en Centroamérica. El fenómeno podría ser abordado de manera conjunta y holística, preventiva y correctivamente. Marco Antonio escribe: Honduras no está destinada a convertirse en base de ningún cártel. La evidencia nos enseña que el crimen organizado se instala donde el Estado es débil. Hoy el gobierno de Papi a la orden tiene la oportunidad de fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y recuperar el control de territorio. Estamos a tiempo de contenerlo y confiamos en que ese será un tema de agenda de la Secretaría de Seguridad, escribe este televidente. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras redes sociales. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance.
El periódico digital tunota.com destaca los siguientes titulares. Embargos por casi 4.000 millones de lempiras. ¿Qué institución concentra el mayor impacto? Gobierno de Trump prepara expropiaciones en la frontera para levantar su muro. Amapala, Castilla, la ruta que podría cambiar el mapa geopolítico de América referente a todo lo dicho el día de ayer en Frente a Frente. Tras muerte de El Mencho, ¿quiénes siguen siendo los más buscados por la DEA? Estas y más noticias en tunota.com. Pregunté por Gerson Velázquez y los dos tienen un buen concepto del nuevo secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, y les pregunté por el director general de la policía, Oseguera Mas, y me dicen es lo mejor que se ha hecho, es el mejor nombramiento que se ha hecho, el del comisionado Oseguera Mas como el director general de la policía. Bueno, eso me da esperanzas. Me da esperanzas. Ojalá que se le dé el apoyo al director general. Claro. Y ya les voy a hablar de las rutas, estas rutas de esta región hacia el norte, ya les voy a hablar de eso, pero antes, el cónsul general de Honduras en Guadalajara, México, Juan Carlos Hernández. ¿Usted en qué ciudad? Gusto, licenciado Renato. Perdón, don Juan Carlos, ¿qué me decía? Muchísimo gusto, licenciado Renato Álvarez. Es primera vez que tengo el honor de poder estar en su espacio. Igual yo. Me han gustado, y un saludo pues a los compañeros panelistas y especialmente también a la doctora María Alejandra Ramos, que con esas brigadas hace una labor importante, principalmente para los hondureños que están en mayor estado de vulnerabilidad. ¿Hubo el domingo ahí bloqueos de calles en Guadalajara, cónsul? Bueno, propiamente bloqueos de calles en la ciudad de Guadalajara no, pero sí se dio la quema de varios vehículos del transporte público, del Banco de Bienestar Nacional, que es donde el ciudadano mexicano retira sus distintas pensiones. Donde sí hubo bloqueos fue en las carreteras interestatales, como bien lo señaló justamente el licenciado y excomisionado Danilo Orellana. Fueron 255 episodios de violencia a lo largo del estado de Jalisco. Puntualmente, la ciudad más afectada fue Puerto Vallarta, donde en efecto los conatos de violencia fueron elevados. En un supermercado amplio, mejor conocido como Costco, se quemaron alrededor de 50 vehículos que estaban en la zona del estacionamiento, como les decía. Fuera de eso, he de valorar que, como lo comentaba pues tras bambalinas y haciendo acopio de las palabras del excomisionado José Alfredo Ponce, que hubo un trabajo en conjunto y voluntad de todas las partes. En este sentido, el gobernador del estado, Pablo Lemus, y he de decir, bueno, sobre el canon diplomático, es no referirnos propiamente a temas políticos, pero voy a valorar que el estado de Jalisco, políticamente hablando, es de un partido, Movimiento Ciudadano. La mayoría de sus municipios y la gobernatura del estado es opuesto, ideológicamente hablando, al partido de gobierno. Sin embargo, acá, pues, el gobernador del estado convocó a una mesa interinstitucional donde convergen siempre pues el propio gobierno del estado, el gobierno federal y las municipalidades de los 105 municipios que están dentro del estado de Jalisco. Y esa mesa interinstitucional, a través del gobernador Pablo Lemus del estado de Jalisco, decretó un código rojo o una alerta roja, que es lo que nos tiene pues a nosotros en nuestras casas por un tema de seguridad. Se suspendieron las clases en todos los niveles escolares. Presuntamente pues se ha indicado que estarían restableciéndose el día de mañana. El transporte público estuvo suspendido, se ha venido restableciendo paulatinamente. Y pues también ayer pues el complemento importante de que se declaró en sesión permanente esta mesa interinstitucional de seguridad. Y también he de decir que en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum compareció
el secretario nacional de Defensa, el general en activo Ricardo Trevilla Trejo, donde explicó justamente todo lo que describió en buena medida el comisionado Orellana en referente al operativo que dio con la captura y luego abatimiento del señor Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Sí, ayer observamos a Ricardo Trevilla Trejo llorando cuando dijo 25 de nuestros agentes federales de los 74 personas que murieron, fallecieron, dijo. 25 de nuestros agentes federales o 24 perdieron la vida. Fue un momento bien sensitivo cuando ese hombre lloró. Ese militar mexicano lloró. ¿Había pasado un escenario como el que vivió el domingo, señor cónsul Juan Carlos Hernández? Bueno, no, realmente no, haciendo alguna relación de hechos y en lo que como consulado hemos venido desarrollando con las acciones de tener una línea abierta 24 horas, de atender cualquier solicitud a través de la línea de WhatsApp, por llamada o por mensaje, pues yo platicando con los compañeros, les decía que había que ser sumamente sensible y tener precaución a la hora de abordar las inquietudes de los hondureños, porque pues recordaba que en el huracán Mitch, oiga bien, que quizás es el fenómeno, hablando pues como sociedad que un servidor le tocó vivir directamente. Recordaba yo el caso de un funcionario de una representante multinacional que se paniqueó, que no podía salir del hotel y que hubo que mandar gente desde Argentina para que se pudiera ir. Entonces eso les decía yo, que probablemente íbamos a encontrar episodios como anoche que se recibió una comunicación de una hondureña casada con un mexicano con más de 10 años de residir en Jalisco, indicando que quería irse como fuera. Entonces pues nosotros hemos venido acompañando y asistiendo a través de esta línea de llamadas. En efecto, es inédito lo que me ha tocado vivir, pero pues gracias a Dios en este momento no hay incidentes reportados por autoridades o por los propios hondureños a través de nuestras líneas de contacto, no solamente de WhatsApp, sino que de redes sociales, que indiquen pues que haya algo que lamentar, ni bienes materiales y pues gracias a Dios de relativos a la vida tampoco. Sé sus limitaciones por el rango de diplomático que tiene, pero ese escenario de México o en lo que cayó Haití, ese espejo de ambos países, por favor, tenemos que luchar internamente para evitar que eso se reproduzca en nuestro país, cónsul. Bueno, yo he de decir, reitero, que sí el trabajo que se ha venido desarrollando ha sido en conjunto. Ahí pues tenemos también al ejército, que es con las características que tenemos en Honduras, es decir, totalmente apolítico, y en ese sentido reitero valorar que ideológicamente y políticamente quienes gobiernan el Estado y la mayoría de los municipios de Jalisco son de otro partido político, y que aquí no hubo distinción en cuanto a recursos. De hecho, la Sedena hizo llegar más de 2.500 efectivos adicionales a los 8.000 que ya estaban acá durante las últimas horas para posterior al operativo, y pues que la prioridad para todos en la mesa interinstitucional, como lo ha indicado el señor gobernador Pablo Lemos, es recuperar la tranquilidad y pues que no se pongan en precario ni las vidas de los tapatíos y las tapatías y de los extranjeros que tenemos el orgullo de estar acá. Aquí estoy viendo la portada del Universal de México. ¿Es el periódico más influyente de México, el Universal, para usted, Juan Carlos? Es de los periódicos que tiene mayor incidencia, sin duda alguna, y en efecto, pues es relevante. Sí, pues estoy viendo la portada del Universal de México. Un altar y tratamiento renal, el refugio del Mencho del cártel de Jalisco Nueva Generación, por dentro. Es que ese hombre tenía hospitales, tenía hospitales que decían para este tratamiento, pero era hospital para él, para su familia y para toda la gente alrededor de él. De diferentes profesiones. Un altar y tratamiento renal, el refugio del Mencho del cártel de Jalisco Nueva Generación, por dentro. Sheinbaum
y me disculpan cuando yo digo la Sheinbaum, no es despectivo, es que se me olvida el nombre, entonces Claudia. Tengo que ponerle el artículo. Claudia, y por eso digo la Sheinbaum, no es irrespeto. Sheinbaum aplaza un día más presentación de la reforma electoral. Será este miércoles por modificaciones menores. Miren, ella está pensando ya en reformas electorales. ¿Y aquí cuándo? La mañanera de Sheinbaum, 24 de febrero, minuto a minuto. La producción que me busque, ¿qué ha dicho de nuevo la Sheinbaum este día? La violencia no para en Tierra del Mencho, en los municipios de Aguililla y Coalcomán. El control lo tienen grupos criminales del cártel de Jalisco. Ayer continuaban los actos agresivos. El gesto humano del general Trevilla, lo que les decía, este hombre que apareció llorando cuando dijo 25 de nuestros agentes cayeron. Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas, Loret de Mola, que quiere enviar el mensaje desde ayer que ese fue un operativo estrictamente made in México. No, ahí cooperaron los gringos. Y además... lo aceptó propiamente el general Trevillo. Aceptó. Sí. Que así fue. Pero tuvo que meterle miedo a Trump, que iba a ir con sus propias tropas a sacar a los narcos. Si no, me pregunto, ¿habrían hecho este operativo? Porque ella seguía la misma política de Andrés Manuel López Obrador, no generar conflictos ahí con esos narcos. Cayó el Mencho y sus protectores, ¿cuándo? Se pregunta el Universal de México. Acuerdo Estados Unidos-México no ha frenado el flujo de armas hacia manos criminales, que ese es otro de los reclamos que tiene históricamente México, que esos carteles se suministran de armas procedentes de Estados Unidos. Fortuna de ultrarricos se multiplicó 4 veces en 30 años. Esto es otro tema. Y la portada del Universal hoy es altar y tratamiento renal en el refugio del Mencho. Un altar y tratamiento renal en el refugio. Donde fue abatido, donde fue emboscado y ahí fue. Abatido. Bueno, correcto, sí. Es que kilómetros de acá. Sí, como fue en la madrugada, lo vimos aquí en blanco y negro, pero hoy esa fotografía ya es el lugar donde abatieron al Mencho. No sé si lo abatieron ahí o lo capturaron vivo, y aquí ha habido una elucubración. Que terminaron con el Mencho. Perdón que interrumpa, en la narración del general Ricardo Trevilla Trejo indicaba que había sido pues en persecución, que fue abatido, que ellos repelieron un ataque que hizo él, y que pues inclusive se le reportaron, sumando entre dólares y pesos mexicanos, una fuerte cantidad, casi alrededor de los $2 millones, oiga. Sí. Es una cuestión impresionante. Reportan más incendios de vehículos, mobiliario urbano y comercios en Jalisco. Sigue caliente la cosa en Jalisco. El estado, pues. Guadalajara es la principal ciudad del estado, sí. Bueno, y aquí se me interpuso. Y Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta. Cónsul, quédese con nosotros que ya nos restan pocos minutos, pero queremos aquí mostrar gráficas de las rutas que ese cártel ha utilizado con sus socios en Honduras, la MS-13, para llevar droga hasta el norte del continente. Miren, aquí tengo una gráfica para que me las comenten los comisionados en condición de retiro. ¿Cómo operaban las rutas desde Honduras? Punto de entrada, el Caribe hondureño. La droga, principalmente cocaína, procedente de Colombia, ingresada por la costa atlántica, especialmente en zonas del departamento de Colón, utilizando lanchas rápidas o embarcaciones pesqueras. Y aquí no es de cómo operaban, cómo operan, sí, esto no se ha desarticulado todavía. Así es. Vamos con la 2, el almacenamiento y protección ahora. Estructuras locales brindaban seguridad en comunidades costeras, custodia temporal de cargamentos, apoyo en el traslado interno hacia puntos de salida. Y aquí es donde la MS-13 habría jugado un rol táctico en determinadas áreas, aprovechando su presencia territorial. Y la salida estratégica, la siguiente, desde puertos como Puerto Cortés,
o rutas terrestres hacia Guatemala, los cargamentos continuaban rumbo a México y posteriormente a Estados Unidos. El cártel de Jalisco Nueva Generación no necesitaba controlar cada barrio, le bastaba con asegurar corredores. ¿Qué ganaba cada grupo? El cártel de Jalisco, control indirecto de rutas centroamericanas, reducción de enfrentamientos abiertos en territorio extranjero y mayor volumen de envío hacia el mercado estadounidense. La MS-13 en Honduras, ¿qué es lo que ganaba? Pago por servicios logísticos, acceso a armamento y financiamiento y fortalecimiento frente a estructuras rivales locales, imagínese usted. No existen pruebas públicas de subordinación formal. La relación apunta más a acuerdos funcionales que a integración orgánica. Vamos a las siguientes tres. ¿Qué cambia tras la caída del Mencho? Aunque el cártel de Jalisco mantiene estructura, la ausencia de su figura histórica puede provocar reacomodo interno, disputas por liderazgo podrían afectar acuerdos internacionales, fragmentación de alianzas, si cambian manos. MS-13 podrían renegociarse o romperse, mayor presión regional. Las fuerzas de seguridad en México y Centroamérica tienden a intensificar operaciones cuando cae un líder de alto perfil. Y el impacto específico en Honduras, posible disputa por corredores si se debilita la coordinación externa, reconfiguración de pactos entre pandillas y estructuras del narcotráfico, oportunidad para el Estado de reforzar control territorial si actúa con rapidez. En síntesis, la relación fue operativa y estratégica, no ideológica. Se trató de un engranaje dentro de una cadena mayor en el narcotráfico internacional. ¿Tenemos todavía tiempo para hacer algo sobre esta temática, Danilo Orellana? Sí, eso indica que el narcotráfico está muy vinculado. Si el Estado de Honduras no toma otras medidas fuertes, no he escuchado al Congreso todavía que haya activado la Comisión de Seguridad. Yo creo que tendría que nombrarla ahí la Comisión de Seguridad para hacer algunos cambios legales, así como dijo Ponce. Pero un Estado de Honduras, así como la expresidenta anterior que quiso hacer a un lado el tratado de extradición, eso es un mal mensaje para la población hondureña que ha causado tanto daño. Con solo eso haber dicho que iba a salirse del estado de extradición, yo creo que es un mensaje de un presidente que más bien vino a causar un gran daño a nuestro país. Si la tasa de seguridad, otro punto que voy a tomar, la tasa de seguridad no la orientan para fortalecer las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Policía Nacional con equipo y con leyes, va a ser muy imposible. Los presidentes anteriores esto lo han tirado para otras situaciones diferentes, y no precisamente porque era una copia que decía exactamente lo que hicieron en Colombia de la tasa de seguridad que han fallado. Otro punto que voy a manejar aquí, que el otro día pregunté qué pasaba con el Centro de Información Conjunta, y creo que Leandro y Ponce más o menos saben que este era un Centro de Información Conjunto, era un centro que manejaba a la Policía Nacional, que estaba conectado con El Paso, Texas, y tenían toda la información de esto. No sé qué gobierno eliminó ese Centro de Información Conjunto, porque pregunté el otro día y me dijo, no, eso ya no existe. Eso son cosas terribles, que cómo hicieron una institución como esta si era el brazo de la información para la policía. Y eso indica que hay grupos que están penetrados a las instituciones para tratar de eliminar algunas instituciones que hacen el choque directo con narcotráfico. Entonces yo creo que aquí todo, si el actual gobierno, como quien dice, no se pone las barbas en remojo y no hace los cambios necesarios, y tratemos de evitar que caigamos como está de verdad Haití, Renato, porque eso lo tenemos latente ahí si no hacen los cambios y el fortalecimiento necesario, y poner las personas idóneas en algunos puntos claves de esto, de narcotráfico, porque esto afecta a todo, afecta a la economía, afecta a los hospitales, afecta a todo, porque hay matanza grande. Esperemos claro que esto, estamos a tiempo de solucionarlo, Renato. Brevemente, José Alfredo Ponce, comisionado José Alfredo Ponce. Sí, es importante, como decía mi comisionado Orellana, el Estado tiene que fortalecer la inteligencia y el análisis, tiene que mejorar la cooperación internacional, porque aquí sabemos que para obtener información sobre crimen organizado hay un apoyo claro del gobierno de los Estados Unidos de América, y también
fortalecer la tecnología. La policía necesita tecnología para combatir la criminalidad. Y otro aspecto importante, debe haber un control estricto de los que trabajan en estas unidades especiales para evitar que sean cooptados por la corrupción. Claro. Comisionado Leandro Osorio. En efecto, si no se dotan los recursos logísticos, tecnológicos al sistema de justicia, a la Policía Nacional, si no se le dota de herramientas jurídicas para contrarrestar a estas estructuras criminales, si no se coordina con otras agencias de investigación en Estados Unidos, en América del Sur, las unidades de inteligencia e investigación, las agencias tienen que hacer comunidad de inteligencia para trazar información, la información que sale de los centros penales. Ese es un banco de datos impresionante, pero si no hay coordinación, no vamos a tener resultados. El éxito del trabajo de la Policía Nacional es que hay coordinación en todo el sistema de justicia. Muchas gracias, Leandro. Estoy viendo Reforma de México, mata coche bomba a mando de la Guardia Nacional. Miren ustedes, está entre los 25 guardias. Leonel Cardoso, capitán de la Guardia Nacional, falleció el domingo en Jalisco tras estallar coche bomba cuando prestaba apoyo en San Juan de los Lagos. Reportan nuevos bloqueos y vandalismo en Jalisco, ya eso se los había dicho, y aquí hay otra noticia que me llamó la atención. Operativo contra Mencho no habría ocurrido sin Trump. La vocera de la Casa Blanca aseguró que el operativo contra Mencho no podría haberse concretado sin políticas de Trump en contra de los cárteles. Sí, esto es lógico. Lo que estamos hablando. Sí, esto es lógico. Cónsul General de Honduras en Guadalajara, México, Juan Carlos Hernández. Vamos a mantenernos atentos, cónsul, que no sea la primera y última vez que usted esté aquí con nosotros. Seguro que vamos a estar pendientes para que nos ayude a entender un poco todo esto. Muchas gracias, cónsul. Que le vaya bien. Voy a la última pausa. Gracias. Gracias. Vamos a la última pausa.